Buenos días, soy alumno de la Universidad Virtual SNCI. Mi nombre es Herodes Casanova Arredondo. Mi matrícula es AL040587 y actualmente curso el diplomado en procesos contables de impuestos. Y ahorita estamos en la materia de impuestos internacionales. Resido en Culiacán, Sinaloa. Ahora vamos a hablar de varios aspectos. En el punto A, que nos dice de estado contratantes y sus puntos de excepción, diríamos que el estado contratante es donde presta su trabajo a algún servicio de honorarios, por ejemplo, el servicio de un abogado que está prestando un servicio en un país determinado. Si él reside en México y presta su servicio en Estados Unidos, el impuesto se va a retener en Estados Unidos. Y en México se va a hacer una excepción, debido a que allá se va a retener el impuesto, no aquí. Debido a los artículos de lo que viene siendo de la doble imposición de la OMC. Si los servicios prestados de subordinación fueron en México, si no son mayores a 125,900 pesos, el subordinado prestador de servicios pagará el 15% de los impuestos. Y si son mayores a esa cantidad, pagarán el 30% hasta 1,000,000 de pesos. En caso dado que ellos presten sus servicios aquí de subordinación aquí en México. Tal el caso de un ingeniero que venga de Colombia a prestar sus servicios aquí. Así se pagaría aquí en México, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el modo de excepción, de acuerdo al artículo 20 del 2011 de las Naciones Unidas, sería cuando una persona se capacita en el extranjero y los pagos se realizan de su lugar de residencia, donde vive. Por ejemplo, una universidad que esté en Chicago y recibe pagos de México por los servicios prestados para la capacitación del mismo, estarían exentos de impuestos, de acuerdo al artículo 20. Ese es un ejemplo de modo de excepción. O cuando simplemente se pagan los impuestos en un país donde reside y él está en otro país capacitándose y laborando a la vez. Ahora, si vemos y definimos qué es la prestación de servicio, viene siendo un acuerdo entre dos personas o dos empresas de un servicio grabado de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta de determinado país o región o de aquí de México. Y si hablamos de supuestos de los tipos de ingresos, sería ingresos por sueldos y salarios, ingresos por honorarios, ingresos por contratos turísticos, ingresos por prestación de servicios de una empresa a otra de determinado giro, siempre y cuando tenga la obligación de pagar impuestos, ingresos por intereses o regalías, etc. Esto se va a regir de acuerdo a las normativas que haya, de acuerdo al OMC y de acuerdo a cada país que esté en los convenios de la ONU y de la OMCDE. Ahora, si hablamos de servicios prestados por honorarios y otros similares, sería que en los supuestos de que el empleador contrate a una persona de diferente nacionalidad, esta deberá pagar los impuestos correspondientes del país donde va a trabajar. Esa sería una.
Y en la cuestión de los otros similares sería que hicieran cualquier labor diversa, pagaría impuestos. Y hablando de empleados extranjeros, por ejemplo artistas, esos tienen que pagar aquí en México un determinado impuesto, de acuerdo a los gravámenes de la ley de impuestos sobre la renta. Y si hablamos de pensiones públicas, esta se regirá de acuerdo a las normativas. Si cumplen la exención de impuestos, porque de carácter oficial las pensiones son de carácter público y social, por lo que generalmente no pagan nada de impuestos. Y si hablamos de la distinción de ingresos, de acuerdo a la calidad del pagador, diríamos que una persona que tiene altos ingresos en México y siendo extranjero, tiene la obligación de pagar, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, a los montos estipulados, que no sería lo mismo a otro que tenga pocos ingresos, que inclusive podría ser acreedor a una excepción de impuestos, por lo que deberíamos de hacer mención es que en la actualidad, hablando de cuestión fiscal, de acuerdo a la reforma de 2020, ya se está poniendo un énfasis a la cuestión de la tributación, por lo que el gobierno va a tomar medidas muy drásticas. Bueno, me despido ante nada mandando saludos al maestro, y esta es mi pequeña reflexión sobre los impuestos internacionales de acuerdo a las contribuciones de extranjeros y de los servicios de subordinación. Gracias.